se me ocurrió una historia para pensar en cómo ver realmente el pesebre, cómo verlo. Imaginen un rey. Había un rey, un hombre poderoso de un reino. Los más jóvenes pueden imaginarlo como rey de cuento de hadas, de esos que tiene palacios y castillos y muchas cosas, o como un gran emperador. Era un hombre poderoso. Y el hombre un día decidió casarse. Y dijo, yo quiero casarme, yo quiero tener familia. Y empezó al estilo de los cuentos clásicos a buscar su prometida. Y empezó a hacer banquetes, fiestas, bailes, concursos. Y cada vez él se sentía más triste e insatisfecho. Había algo que no encajaba. Había algo que él sentía que no estaba bien. Y pasó muchos días pensando y muy entristecido, reflexionando qué está pasando. Y llegó a una conclusión. Él se dijo, claro, empiezo a entender lo que está pasando. Yo soy el rey. Soy poderoso. Soy rico. Y como les dije que piensen como un cuento, soy apuesto. Entonces, claro, cada vez que hago un concurso, un banquete, todas las mujeres se visten con su mejor gala, se comportan para impresionarme, para agradarme. No importa si digo un chiste malo, todos se ríen, todos aprueban mis ideas, porque me respetan, porque me temen y porque tienen un interés en mí. Y nadie se detiene a pensar quién soy yo, qué es lo que siento y conocerme realmente. Así que se le ocurrió una genial idea a este rey. Le dijo a todo el mundo que se iba a ir de viaje a reflexionar por un largo tiempo. Y cuando salió en un lugar determinado, se bajó, se vistió de una persona humilde y volvió a su pueblo. Y empezó a vivir como una persona común y corriente, a experimentar las emociones y el día a día que vivía la gente de su pueblo. Y sobre todo, buscó conocer gente, en especial una chica, en las mismas condiciones que los demás. Y así conoció a una chica, la cortejó como la pudiese haber cortejado cualquier otra persona de su pueblo. Y la chica se enamoró de él y tuvieron un noviazgo. Y él un día le pidió matrimonio a la chica y la chica aceptó. Pero él la había conquistado sin tener que usar sus recursos de que era el rey, sin que tener que mostrar su poder. Y esta historia termina pensando en la sorpresa que se llevaría esta muchacha al saber que no iba a ser la esposa de un humilde campesino, sino la futura reina de todo el reino. El pesebre cuenta un relato similar. No sé si lo habías visto de esta manera, pero el pesebre es la historia del Dios del cielo despojándose de toda su majestad, de todo su poder, de toda su gloria, haciéndose hombre, a vivir entre los hombres para conquistar el corazón de su iglesia. Esa es la historia del pesebre. El pesebre, si quisiese darle en esta mañana un distintivo, quisiera que pienses que el sello del verdadero pesebre es la humildad. Es la humildad. Es la humildad de aquel que decide despojarse de todo para estar en medio de nosotros de la manera más humilde. Y con esa idea de pensar en que el sello distintivo de todo pesebre es la humildad, del verdadero pesebre es la humildad, quiero leerles Lucas capítulo 2, los primeros 7 versos. Y ten presente mientras voy leyendo esa idea de que el sello distintivo del verdadero pesebre es la humildad. Dice así el relato. Por aquellos días, Augusto César
decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, embarazada, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Así comienza la historia de la Navidad. Y vamos a orar. Padre, quiero pedirte, Señor, que esta historia nos conmueva como solo tu palabra nos sabe conmover, Señor. Dispón nuestros corazones, Señor, nuestros pensamientos, para escucharte a ti, Señor, solo a ti. Y poder, Señor, entender cómo el sello del pesebre verdadero es la humildad, Señor. Porque eso nos ayuda a entender, Señor, la Navidad y poder separarla de los falsos pesebres, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Te lo pido, Dios, en tu nombre precioso. Amén. Es asombroso. Dios decidió que su hijo naciera de la forma más humilde posible. Lo más humilde que podía pasar a nivel humano pasó con el nacimiento de Jesús. Y eso llama la atención. Yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué Jesús tenía que nacer de una manera tan humilde? ¿Por qué tenía que poner el sello de su nacimiento con la palabra humildad? ¿Por qué no pensar en opulencia, en extravagancia? ¿Por qué? Porque es un nacimiento tan humilde. Piensen en la historia. En ese tiempo Israel no es un pueblo libre. Es un pueblo que está dominado. Vivían bajo el poder del Imperio Romano. Y decide él nacer en el momento en el que el emperador agarra y decide: voy a hacer un censo de todo mi imperio. ¿Saben? La palabra original es, y habla de la arrogancia de este hombre, es: el emperador Augusto decidió hacer un censo en todo el mundo, porque todo el mundo le pertenece. Y bueno, eso era cierto, él era dueño de todo el mundo conocido. El Imperio Romano dominaba todo. Y él decide hacer un censo. Por cierto, ¿ustedes creen que ese censo era para saber cuántos judíos en Palestina no tenían casas para hacerles casitas? ¿O cuántos no tenían necesidad de universidad para darles becas universitarias? No. Era un censo para saber cuántas personas tengo, cuántos impuestos puedo cobrarles, cuántos soldados puedo enviar para dominarlos. Era un recordatorio de que ustedes son oprimidos y están bajo mi mandato. Así comienza esta historia. Y uno dice: wow, qué mal momento para que Mesías, Salvador del mundo, el Mesías del pueblo de Israel, el Rey de Israel, nace en el momento en el que se les está recordando: ustedes están dominados, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, ustedes no son soberanos. Y esa orden incomodó a todo el mundo. Todo el mundo a empacar sus cosas, a ir a su lugar de nacimiento, a dar sus datos. Y ustedes, ¿verdad? Me imagino que ustedes se sienten muy cómodos cuando tienen que dar datos personales, ¿cierto? Eso es lo más cómodo del mundo, cuando vienen y nos dicen de nombre, de cédula. Uno siente como hasta una desconfianza. Aún aunque sea a un ente reconocido, cuando una empresa te pide tus datos, uno dice: ya le estoy dando una parte de mi privacidad, ya me van a empezar a llegar correos, les estoy dando permiso para que me llamen, les estoy dando permiso para que me busquen. Y ellos tenían que hacer eso. Ya esa incomodidad de moverse, de desplazarse, de ir hasta Belén. José decide llevarse a María, probablemente porque
José era un buen esposo y aunque era un riesgo viajar con una mujer embarazada de ya casi un embarazo a término, probablemente la decisión que lo mueve a llevar a María es porque él quiere estar en el nacimiento de su primer hijo. Él quiere estar en el nacimiento de Jesús y él prefiere correr el riesgo. Tomemos nota nosotros los hombres de eso, de aprender a amar y entregarnos así por nuestras esposas y asumir la incomodidad extra de viajar con una mujer embarazada, casi a término, pasaje doble. Y bueno, ya entonces estamos incomodados, nos están recordando que no somos libres, que estamos presos, que somos dominados por eso, que José cuando pusiese, soy José tal de Galilea, soy carpintero, el funcionario iba a decir, un carpintero, ¿cuánto se le cobra a los carpinteros de impuestos? Él en medio de todo eso, a eso hay que sumarle la dura realidad de que no consiguen dónde quedarse. Y quisiera, no sé si esto les va a arruinar un poquito la historia de la Navidad, pero realmente la historia que nos está diciendo Lucas, la historia que nos dice el Evangelio, no es tanto como nos la ha contado la cultura, que se imaginan a José y María caminando solitos en la noche y tocan una puerta y le dicen ocupado y van y no consiguen. Es más bien otro tipo de incomodidad que también es desagradable. Imagínense ustedes que los invitan a un paseo. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado un par de veces y de verdad es muy incómodo. Que te invitan a un paseo familiar de última hora. Y como fue toda última hora, resulta que la mitad de la familia no te esperaba y pone mala cara cuando te ve llegar. Invitaron a este primo. Y ya uno se empieza a sentir incómodo, como que no estoy ubicado. Pero además tú no sabías bien hacia dónde era y el paseo era a la playa y llevaste puro suéter, cuello de tortuga, buzo y no llevaste pantaloneta. Entonces ya te empiezas a sentir como que estás fuera de lugar. Y tú después de estar tan cansado, porque como viajaste en ese carro coleado, te tocó viajar en el piso del pasillo y llegas y empieza la repartición de habitaciones y dicen, no, mira, la abuelita va aquí en la habitación con aire, fulano y mengano van acá porque tienen un hijo, a ti te toca el pasillo. Y te toca dormir toda esa semana en el pasillo y como no sabías para dónde era, no llevaste mosquitero, no llevaste... Y se te olvidó de paso el cepillo de dientes. Es más esa idea de que había tanta gente que la familia de José empezó a decir, vamos a darle prioridad a los que son más importantes. Y resulta que en esa repartición, José y María quedaron sin habitación y les tocó en las casas de familia. Tenían como 2 niveles. En el nivel de abajo era sala, establo, comedor. Y ahí fue donde le tocó dormir. Entonces, estaba así con la familia, pero no estaba en una posición en la que era bien recibido en la familia, en el que era considerado muy importante. A eso se parece la historia. Más esa incomodidad de ese viaje que uno dice, sí, fui con la familia, pero me tocó comer sin cubiertos porque no había cubiertos para mí, dormir en un rincón porque no había espacio para mí. En todo eso, esa incomodidad de esa estadía, esa incomodidad de ese viaje, esa incomodidad de ese hombre poderoso diciendo, yo soy el dueño de tu vida y tú haces lo que quieres. Ahí decide nacer Jesús. Ahí decide Dios traer a su Hijo. El sello del pesebre es la humildad. Y pensando en eso decía, ¿y cómo pasó desapercibido el nacimiento de Jesús? Pareciese que nadie se da cuenta. Y la razón para mí, voy a hablar en términos personales, quizás a ustedes no les pasa, pero es que todos tenemos problemas con la humildad. No nos gusta la humildad. Seguramente si Jesús hubiese nacido en un palacio y
cosas muy grandiosas hubiesen pasado, hubiese llamado la atención, pero a nosotros no nos gusta la humildad. Es por eso que es tan fácil para nosotros cambiar la historia del pesebre y empezar a hablar de fiestas suntuosas y de derroche y de gastar y de estrenar, y no hablamos del discurso de ser humildes, de incluso hacer dieta en Navidad. Más bien queremos comer como príncipes, como reyes, porque la humildad nos genera problemas. Y para demostrarles que es cierto que la humildad nos genera problemas, quiero hablarles de por lo menos las 3 formas en las que aparece expresada la humildad en el diccionario, la idea de humildad. Y nos vamos a dar cuenta que la humildad no nos gusta. Según el diccionario, la primera entrada de la palabra humildad es esa virtud de reconocer tus limitaciones. ¿A quién le gusta reconocer sus limitaciones? Les digo mi ejemplo típico. Y no estoy hablando de... Y aquí quiero hacer una aclaratoria. Nosotros podemos tener actos humildes. Un acto de humildad, dejar que alguien pase, darle a alguien. Pero ser realmente humildes. Yo me ponía a pensar en esto y a mí no se me da. Y les digo el ejemplo. La virtud de reconocer tus propias incapacidades o limitaciones. Pasó hace poco. Estoy caminando con Marjorie por la calle y pasa con cierta frecuencia. Y yo no sé exactamente para dónde vamos. No me recuerdo exactamente dónde está el sitio al que quiero llegar. Y yo, como buen esposo, ella me dice: amor, ¿quieres que pregunte? Y yo, como buen esposo, digo: sí, claro, amor, pregunta, porque estoy desorientado y no sé a dónde voy. ¿Eso es lo que dice uno? No preguntes, yo sé para dónde voy. Pero amor, si quieres yo le pregunto eso. No te atrevas. Yo sé a dónde voy, tengo todo en control. Nos cuesta admitir nuestras limitaciones. Y eso lo pueden llevar a cosas muy grandes. O cosas tan sencillas como: no sé hacer esto, pero no quiero pedir el consejo, no quiero admitir que no sé, entonces le voy dando vuelta, le voy poniendo a un lado. La humildad implica reconocer nuestras limitaciones y eso no nos gusta. La segunda entrada en el diccionario dice que la humildad, y esta también es muy difícil, tiene que ver con una condición baja, con bajeza. Y cuando digo bajeza no lo digo en ese término despectivo como cuando uno dice: eso que te hicieron fue una bajeza. No, me refiero a ser inferior de alguna manera. Hay gente a las que les cuesta decir su origen, de dónde vienen, cuál es su familia, qué trabajo tienen, qué profesión tienen. Recuerdo una amiga allá en Venezuela, que ella, cuando estudiaba en el bachillerato, ella vivía en una zona muy humilde de Caracas, muy humilde, y era muy buena estudiante y le tocó estudiar en un buen liceo, en una zona mucho mejor, era el colegio donde ella estudiaba, y tenía amigos que tenían carro. Entonces a veces le decía a alguna mamá: yo te llevo a tu casa. Y ella prefería algo así como inventarse una dirección a un barrio de mucho mejor nivel. Y decía: no, esta es mi casa. Bueno, y cuando le dejaban, entonces ella se bajaba con toda la calma, se acercaba a la puerta de cualquier casa, hacía que buscaba las llaves y ella esperando a que el carro se fuese para que no se diesen cuenta que iba a tocar una puerta que no era su casa. Y después le tocaba salir corriendo y irse a su casa. Le daba vergüenza, y ella después contaba: me daba vergüenza que yo decir que yo vivía en tal barrio, que era un lugar muy popular, entonces escogía barrios más presentables. El problema era que más de una vez se confundió de casa, entonces la llevaban a una casa diferente y eso era un problema. Pero nos cuesta reconocer a veces que estamos en una posición de inferioridad. Nos cuesta decir: yo nada más soy bachiller, o
yo toda mi vida viví en el campo y estoy recién llegado a la ciudad y apenas aprendí a montarme en el metro hace un mes. Nos cuesta eso. Nos cuesta esa humildad de reconocer que podemos estar en un nivel inferior. Pero también la humildad tiene que ver con sumisión y rendición. Y ahí a ninguno de nosotros nos gusta rendirnos. No nos gusta someternos. No nos gusta aceptar voluntariamente la superioridad de otro. Ven que el tema de la humildad es difícil para nosotros, para entenderlo. Entender que tenemos limitaciones, aceptarlas, entender que podemos estar por debajo y someternos. Y creo que la razón por la que la humildad nos cuesta es porque cuando tú reconoces tus limitaciones, o reconoces que estás en una posición de inferioridad, o reconoces que te debes someter a alguien, te estás haciendo vulnerable. Y a nosotros tampoco nos gusta la vulnerabilidad. Nos repetimos, eres fuerte, eres un ganador, tú debes llevártelos por delante, porque ser vulnerable es delicado. Te estás arriesgando a que te hieran, a que te ofendan, a que pasen por sobre ti, y eso ya no es divertido. Pero eso fue lo que decidió hacer el Señor al decidir que el sello del pesebre fuese la humildad. Él decidió ser vulnerable, Él decidió someterse, Él decidió rendirse. Y pienso que la lección que nos da aquí el pesebre, al pensar en, ¿por qué la humildad tiene otra cosa? Es porque el pesebre, al ser humilde, nos enseña que ese es el estilo de Dios. Si nos ponemos a pensar, la humildad es el estilo de Dios. Cuando ves un pesebre y ves la imagen humilde de la casita y ves al niño envuelto en pañales, en medio en paja, tienes que reconocer que esa humildad es el estilo de Dios. Él decide obrar en medio de la humildad. Piensa en historias. Moisés, Daniel, José, el mismo Juan el Bautista. Dios parece que tiene una predilección por usar los instrumentos más humildes e incapaces para mostrar su gloria. Ese es el estilo de Dios. Cuando yo veo humildad en el pesebre, digo, ese es el sello característico de la obra de Dios. Las luces, el espectáculo, el sonido, la fuerza, eso puede ser el estilo de cualquier otra cosa, pero el estilo de Dios se parece más a la humildad del pesebre. En tomar instrumentos humanos, las salvaciones al estilo de Dios, que Él vino al mundo a hacerse un niño como cualquier otro, débil, expuesto a enfermedades, en una familia pobre, para salvar a pobres pecadores que no teníamos nada que ofrecerle. La humildad es el estilo de Dios. Pero también quiero que pienses que esa humildad como sello del pesebre es una enseñanza de humilde paciencia expectante. Porque saben, si tú te pones a pensar en el pesebre, en todo lo que está pasando en ese tiempo, la única alternativa que tiene José, María, Zacarías, que tienen todos los que fueron testigos, es esperar con paciencia a ver qué va a hacer Dios. Ese niño se podía enfermar y morirse.
fue amenazado de muerte y José y María tuvieron que salir a Egipto. Y el tema es que tuvieron que esperar a que él se hiciese adulto. La enseñanza del pesebre también es una enseñanza que nos enseña humilde paciencia de esperar qué es lo que él va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Tú no tienes alternativas. ¿Qué es lo más difícil para ustedes de esperar? No sé, en mi caso, esperar me deja sin opciones. Porque cuando yo espero, tengo que dejar a un lado mis geniales ideas, tengo que dejar a un lado mi ansiedad, tengo que dejar a un lado mis planes y tengo que quedarme callado esperando qué va a hacer Dios. Si el Señor hubiese decidido nacer en medio de una mansión con mucho dinero, no se hubiese esperado. La gente quizás se hubiesen empezado a hacer los cálculos. Y si con este dinero compramos un tanque y sacamos un helicóptero, un avión y combatimos contra los enemigos, en cambio hubo que esperar a que ese niño creciera y poco a poco fuese creciendo. Además, si eres impaciente, tienes que admitir que la paciencia te protege más del autoengaño que la fuerza. Y piensen en una relación de noviazgo. ¿Qué es más seguro? Un noviazgo que se construye poco a poco, con conocerse, con irse abriendo poco a poco, o una de esas relaciones de una noche que conocí a una mujer y ya la mujer me está diciendo que es el amor de mi vida y la mujer es muy bonita y tiene plata. Es muy fácil caer en un engaño y amanecer al otro día en una bañera sin riñones que una relación que se construye poco a poco, ganándose la confianza, que algo así todo poderoso, llamativo. La paciencia te protege más del autoengaño. Y es por eso que la invitación del pesebre es a la humildad y no al poder y al derroche. También el pesebre te invita a la rendición. Te invita a bajar tus expectativas. Y si siguen la idea de Lucas, se las voy a ilustrar brevemente. Lucas empieza el Evangelio, apenas hemos pasado al capítulo 2 y en el capítulo 1 los ángeles se le aparecieron a María, se le aparecieron a Zacarías, hubo la profecía de Zacarías, hubo el canto de María y la expectativa está muy alta. Aquí va a pasar algo grande. Nace Jesús y toda la expectativa se viene abajo. Un niño sin mucho ruido, el imperio romano recordando que él es el que manda, él es el que gobierna. Y parece que no va a pasar nada después de todo. Y eso te enseña rendición. Y pensaba en estos días que Dios quiere que tú sigas ese mismo ciclo que Lucas presenta aquí. Reconoce que Él es Dios, que Él es todopoderoso. Emociónate con eso, llora de alegría porque tienes al Dios todopoderoso. Pero baja las expectativas y espera que sea el que actúe. Porque a lo largo después de todo el Evangelio de Lucas, otra vez Él empieza a demostrar cómo obra el poder de Dios y termina así diciendo, Él es el Dios todopoderoso. Pero tú, como lector, tú como creyente, tienes que aceptar que puedes estar convencido de que Dios hace milagros y los hace, pero quizás Él decide esperar un poco. Y tienes que rendirte a su voluntad. El sello del pesebre es la humildad. Y nos invita a esas cosas, reconocer Dios es poderoso, Dios tiene el control. A rendirte a Él. A dejar que Él actúe esperando con paciencia. Esta semana, y con esto quiero terminar, estaba pensando que la humildad de Dios como sello en el pesebre,
es la manera más contundente de recordarte que Él tiene el control en tu vida, que Él lo controla todo. De hecho, me pasó de una manera muy viva. Desde hace un par de años yo estoy teniendo problemas con mis papeles. Un problema con mi pasaporte, un problema con mi cédula. He tenido problema tras problema. Y hace más de un año inicié un trámite legal para solucionar ese problema. Y resulta que pasaba el tiempo y no oía nada, no tenía respuesta y empecé a pensar en una cantidad de cosas y decir, wow, seguro es porque han habido elecciones en el país, han habido muchos cambios, entonces mi expediente se perdió, ¿qué voy a hacer? Mientras más tiempo pase, la situación se va a volver más compleja para mí. ¿Qué puedo hacer? Y empecé a pensar muchas cosas. Dije, claro, lo que pasa es que ya los trámites para los venezolanos se han hecho más complejos porque hay más venezolanos, entonces hay más resistencia. Y empecé a tener una cantidad de ideas y decidí empezar a pensar, ¿será que tengo que escribir una carta? ¿Dónde puedo meter una tutela? ¿Dónde puedo llamar a alguien que conozca? Y uno empieza a pensar una cantidad de cosas. Y el viernes me llegó un correo de la Cancillería diciéndome, bueno, ya tu trámite está en la última fase, solo queda una aprobación. Y fue sentir a Dios diciendo, yo tengo el control, tú solo espera. O sea, yo tengo el control. No tienes que salir a pelear y a pensar en que vas a gastar toda tu energía, todos tus recursos en pelear batallas que yo peleo por ti. Y eso me invitó a pensar con humildad. Y yo quisiera dejarte este reto de imaginación. Imagina un momento que en vez de estar gastando todas tus fuerzas por ser tu propio Salvador, empiezas a invertirlas en adorar a Dios. Imagina un momento que dejas de angustiarte por tu futuro, por lo que va a pasar mañana, por ahorrar dinero para esa casa, y empiezas a confiar en que Dios te va a sostener. Imagina un momento en el que empiezas a descansar realmente y a gastar toda la energía, porque se los digo por experiencia, estar angustiado gasta mucha energía. Estar angustiado te consume el pensamiento y te acuestas cansado y te levantas cansado porque has estado pensando, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y empiezas a enfocarte en reconocer a Dios, en adorar a Dios. Imagina qué empezaría a pasar en tu vida si en vez de tener esa angustia, empiezas a tener el gozo de confiar en Dios. Yo lo pude vivir esta semana cuando dije, qué bueno que el correo llegó el viernes y no me agarró la semana entrante escribiendo cartas y llamando amigos y gastando dinero para solucionar algo que Dios ya está controlando. Imagina eso y te recuerdo que la historia del pesebre ocurre para que eso que te estoy pidiendo que imagines sea realidad. Porque el Señor vino para pelear por ti, vino para salvar a pecadores. Creo que Jesús es el único bebé que ha nacido en la historia cuyo padre, y estoy hablando de Dios, sabía exactamente cuándo iba a morir y cómo iba a morir. Porque Él nació para cumplir un propósito. No fue un acto incontrolado, fue algo que obedece a un plan y es el plan de la salvación. Y ese es el plan que garantiza que sí. Si puedes empezar a decir, Señor, necesito aprender a rendirme a ti, necesito aprender a confiar en ti. Señor, ayúdame y recuérdame que tú
tienes el control. Que la humildad a la que tú me invitas es posible porque tú tienes el control. Porque todo está en tus manos. Si empiezas a mirar el panorama más amplio, vas a ver que Dios tiene el control. Porque la historia que les dije al comienzo tiene un detalle importante. No fue Augusto César el que decidió hacer el censo. Fue Dios el que decidió que Augusto César hiciese el censo en ese momento. No fue que José era pobre, fue que Dios había planeado la historia así, para que Jesús pudiese nacer en ese pesebre y recordarnos la importancia de la humildad e invitarnos a participar de esa humildad, porque al final quien tiene el control de toda la historia es Dios. No era el emperador, no eran los dueños de las casas de Belén, no era los que administraban las vías que hicieron que se demorase el viaje. No, era Dios teniendo el control. El pesebre es el recordatorio de Dios tiene el control. Y si tú decides darle el control a Él, vas a poder descansar y vas a poder disfrutar con humildad la Navidad. Vamos a orar pensando en que el sello del verdadero pesebre es la humildad. Humildad que te invita a rendirte, a esperar y a vivir en el estilo de Dios, en ser humildes. Padre, quiero pedirte esta mañana, Señor, que seas tú, Señor, nuestro consolador, Señor, y seas el que nos estés mostrando, Señor, cómo obras, Señor, en ese cuadro más grande de la historia, Señor. Y como eso nos recuerda que tú tienes el control, Señor, y que nos llamas a ser humildes. Nos llamas a esperar en ti, Señor. A tener nuestra mente, nuestros corazones puestos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos. Perdónanos, Señor, si hemos gastado energía, Señor, fuerzas en querer solucionar las cosas, en tener nosotros el control en nuestras vidas, Señor. Y hasta a veces, Señor, perdónanos si terminamos haciendo lo que es contrario a tu voluntad. Porque no sabemos, Señor. No conocemos la historia como tú la conoces, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a descansar en que podemos confiar en ti, Señor, porque tú tienes un propósito, Señor. Porque tú viniste, Señor, tú naciste para cumplir la voluntad de redimir a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Conquistar nuestros corazones, el corazón de tus escogidos, Señor. Señor, si en este momento hay personas que aún no han entendido, Señor, lo que todo esto significa, Señor, muéstrales tu gracia, tu amor, pero también la necesidad, Señor, que tenemos de arrepentirnos, de reconocer que tú salvas a pecadores y que en esta historia nosotros somos los pecadores que necesitamos ser salvados.